actualidad, y esta semana, bueno, sabemos, la agenda internacional sin dudas se la llevó la guerra en Medio Oriente. Como decía von Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y podríamos hablar de cómo Israel gana esa guerra dominando, o con el dominio de gran parte de la inteligencia artificial. Podemos mencionar la cúpula de hierro y cómo utiliza algoritmos para calcular la trayectoria de misiles, a dónde va a ir, mejorar y optimizar la respuesta defensiva. También como en el ámbito ofensivo, tiene plataformas como Hapsora que generan mapas interactivos con las posiciones enemigas, van produciendo recomendaciones con una precisión enorme. O podríamos hablar de dos sistemas que son conocidos, que se llaman Lavender, es un polémico sistema que va seleccionando los objetivos humanos en Gaza, que ha identificado, usando un montón de variables, a miles de personas que podrían ser consideradas blancos militares, y luego, también con inteligencia artificial, con un nombre bastante curioso, que se llama ¿Dónde está papá?, les permite rastrear y atacar a esos individuos cuando están en las casas, ¿no? Ujú. También podríamos hablar del uso de inteligencia artificial en la guerra ahora contra Irán, o cómo se usó inteligencia artificial para destruir el Hezbollah. Pero en el uso de la tecnología y la defensa solemos saber muy poco, y la inmensa mayoría se mantiene secreto, lo cual sería, para esta columna que trata de hablar de casos puntuales, hablar de algo con información muy incompleta. Así que no, vamos a tratar de tomar otro gran tema de esta semana. Muy bien. A ver, que, bueno, imagino, ¿no? El gran tema esta Y, semana es principalmente lo del día domingo. y claro que sí, y el otro gran tema para nosotros, los que vivimos en esta provincia de Santa Fe, el otro gran tema son las elecciones del domingo, elecciones que han venido con una baja participación en las PASO y que tienen ahí un tema, un problema de desapego al electoral de la sociedad. Entonces, vamos a indagar en esta columna en la que siempre indagábamos entre diferentes casos de políticas públicas que utilizan, en el sentido amplio y popular del término, inteligencia artificial, desde un ejemplo puntual, ¿no? En esta era en la que todo parece ser inteligencia artificial, abrir este espacio para tecnocuriosos politizados, para analizar un poquito, para mirar un poquito el código fuente de la política. Vamos a hablar, insisto, como siempre digo, no de los grandes dilemas éticos, pero hoy sí, a través de un caso, queremos tocar un tema que tiene muchísima actualidad, pero también muchísimo futuro. ¿Puede una inteligencia artificial representar a los seres humanos en términos políticos? ¿Qué pasaría si tu próximo representante, ¿no? No tuviera cara ni cuerpo, no tuviera historia política? Bueno, eso no tiene historia política, hay algunos candidatos Ujú. que actualmente, sin necesidad de inteligencia artificial, la tienen. Pero, ¿qué pasaría si solamente se presentara una voz sintética, una voz artificial, con una capacidad infinita de procesar demanda? Bueno, esa disyuntiva, esa propuesta agitó las elecciones británicas que fueron hace un año, y no es que a través de de AI Steve, ¿no? Que ese era el nombre con el que se conoció a una inteligencia artificial que se postuló para ocupar una banca en el Parlamento de Reino Unido. Y no es ciencia ficción, no fue un capítulo perdido de Black Mirror, sino que esto fue un experimento real, impulsado por Steven Lecoq, que es un empresario y que tenía una empresa, Neural Voices, que al sur del Reino Unido, en la ciudad de Brighton, más precisamente en la circunscripción de Brighton Pavilion, pabellón de Brighton, un bastión, digámoslo, del Partido Verde, un bastión progresista, que apareció una propuesta, una candidatura sin rostro humano, mejor dicho, con un avatar que simula a un humano, con una voz digital, que era capaz de mantener hasta 10.000 conversaciones, o eso se decía, en simultáneo. Y estaba diseñado para escuchar las preocupaciones de los votantes y transformarlas en políticas, o al menos decía se presentó, o en instancias parlamentarias. A ver, desglosémoslo un segundo. El funcionamiento era una mezcla de chatbot, de atención del servicio al cliente, porque uno manda Ujú. casi un mensaje por WhatsApp, o entra a la página, a cualquiera que quiera, entre a la página, busque AI Steve y va a ver que todavía está activa y que uno puede hablarle incluso a la plataforma, y también funcionando, como decía, con una mezcla de chatbot y foro participativo, ¿no? Las personas interactúan, suben propuestas, inquietudes, ideas, eso se intenta validar con lo que se llama ahí validadores locales, y si se aprobaba, pasaba a ser se aprobaba por la mitad, pasaba a ser parte de la agenda del candidato. Y eso podía incluir
opiniones casi sobre todo. Bueno, en realidad más que opiniones, voy a recoger y sintetizar opiniones. Acá hay un atractivo obvio, ¿no? Un tiempo en que la política está absolutamente cuestionada, la representación política está cuestionada, una inteligencia artificial 24/7, abierta para responder preguntas y transformarlas en demandas. Bueno, imagínense, ¿no? Una especie de congreso portátil que tenés ahí en tu teléfono y que lo llevas a cualquier lado en cualquier momento. Pero la idea empezó a tener, como todo cuento futurista, algunos primeros cuestionamientos. Y esto fue hace un año que lo primero que dijo la Comisión Electoral Británica es que alguien, una persona física, una persona humana, debía ser candidato. Entonces, ¿quién era el candidato? Era el dueño, Stephen Dacot. O sea, quien iba a percibir el salario y la representación, iba a ser una persona que aseguraba que sus votos iban a estar determinados por la plataforma. Tampoco estaba muy clara cómo era el procedimiento, no tenía transparencia, como siempre hablamos acá, ¿no? El algoritmo propiamente dicho, porque no quedaban claro cuántas conversaciones se tomaban, si había alguna ponderación de esos validadores. Pero los dos temas que creo son más importantes son el primero, ¿quién rinde cuenta? ¿No? ¿Quién le pedimos explicaciones ante una cuestión? ¿A la empresa creadora? ¿Al diputado que hace de intermediario? Digo, para llevar el caso un poco más allá, o el programador junior que diseñó el algoritmo. Bueno, ahí tengo la primera cuestión. Hay que decirlo, que el hecho movilizó muchísimo en las noticias, salió en todos lados, Steven Dacot se hizo famoso, pero esa revolución electoral digital tuvo más impacto en las urnas. En el día de las elecciones, en realidad Steven Dacot, como representante de esa plataforma, sacó solo 179 votos, lo que representa el 0,3% del electorado. Ya, la gente no lo eligió. Sí, sí. En, Pero te quería traer a la República Argentina porque me parece que ya hay algunas situaciones similares de diputados que no dicen abiertamente que utilizan inteligencia artificial, pero cuando vas a sus redes sociales y algo de inteligencia artificial en algunos posteos, en algunos proyectos y demás, se empieza a visorar. ¿Qué vas viendo, qué se va analizando allí? bueno, ahí hubo un caso incluso periodísticamente, dijo que algún chatbot puntual, ni siquiera dijo si lo pagaba o no lo pagaba, capaz que usaba la versión gratuita, le redactaba los proyectos. A mí me parece interesante lo que decís, no solo en nuestro país, sino en todos lados, porque pensar si este Steve ahí fue una provocación, un síntoma de algo más profundo, o la ventana a algo que inminentemente va a pasar, digamos. Sí, sí. No hay que desestimar el uso de la inteligencia artificial en términos amplios, de los chatbots de lenguaje, especialmente, más puntualmente, que hay una decena de grandes que funcionan muy bien. Y ahí me permite una recomendación para los que escuchan este podcast, que es un libro, así como la primera recomendábamos el de Villoro, un libro que es de Daniel Innerarity, que es una teoría crítica de la inteligencia artificial, un filósofo, un politólogo, y sobre esto que vos decís, lo que Daniel Innerarity decía o pensaba, es que no está mal que la política o que las instituciones públicas y políticas de la democracia se nutran de inteligencia artificial, porque hay muchas cosas que las máquinas hacen bien, ¿no? Cuando los problemas son desagregados de datos, hay muchas cosas que la inteligencia artificial pueden ayudar. Ahora, lo que no puede la inteligencia artificial es exonerarnos de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, lo que dice la teoría crítica de la inteligencia artificial Innerarity es que la voluntad política, la libertad democrática deberían ser propias de los seres humanos, ¿no? Que más allá de esa agregación de preferencias, lo que termina en última instancia son requiriendo decisiones políticas que son también decisiones ideológicas. Entonces, ahí cabría preguntar, cuando decide la inteligencia artificial, ¿quién decide cuando decide ese algoritmo? Es sumamente interesante el libro y aboga por un nuevo contrato social entre humanos y máquinas para lograr una interacción mucho más justa, ¿no? Evitando esas posiciones muy dogmáticas o incluso post-apocalípticas que vienen ligadas a la inteligencia artificial y pensarlas como una herramienta de la que hay que nutrirse, no oponerse a la tecnología, sino politizar, conflictuar
el diseño, los efectos, y asegurándose que las decisiones importantes, en caso de la política, en caso de la representación política, sigan pasando por ese tamiz de la deliberación pública, de la pregunta y el cuestionamiento, y esto que vos decías, ¿no? ¿Quién es el que decide qué tipo de proyectos se deben presentar? Bueno, debe ser esa representación de otras personas que representan, ¿no?, a una gran cantidad de argentinos y de argentinas, y que no pueden validar, que pueden validarse en cualquier caso, pero que la decisión política última debería seguir siendo de las personas. Muy bien. Juano, como siempre, muchísimas gracias, muy claro con estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, saludos Julián, saludos Charlie, y Muy, buen pero día. muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juano González Utget, como todos los miércoles, hablando acerca de la tecnología, la inteligencia artificial.